Buenas noches a todos. Gracias por el privilegio de estar acá y de poder permitirme compartir este material. Y bueno, simplemente es como mirar una forma práctica un poco. Yo quiero como que podamos retomar, bueno, aunque fue algo también que Eduard hizo en la sesión pasada, que fue poder estar como recordando las reglas que ya hemos visto y de alguna manera mirándolas ya en una aplicación práctica. Entonces habíamos hablado de mirar cada palabra en su uso normal. Pachito nos hablaba de que era importante como que viéramos cada palabra dentro de su contexto y dentro de la Biblia, ¿no? O sea, que lo leyéramos y lo leyéramos y volviéramos a leer porque la definición de la palabra nos la iba a dar el mismo texto, que también miráramos esa palabra dentro del contexto de la frase, que miráramos la frase dentro del contexto del capítulo que estábamos leyendo y pues el capítulo dentro del contexto del libro. Y Edward estuvo hablando de los pasajes paralelos, de cómo poder mirar y analizar pasajes de acuerdo a los pasajes paralelos que se encuentran en la Biblia, que eso es súper importante también. Y él hablaba pues de esos pasajes paralelos que se encuentran en las Biblias normalmente, siempre van a estar, en cada pasaje aparecen o los pasajes paralelos o los pasajes que hacen referencia a algún tema, a alguna palabra o alguna circunstancia, alguna situación, que fue lo que nos explicó Edward la semana pasada. Yo quiero entonces hoy que hagamos una vez más un ejercicio práctico, que podamos mirar un poco el tema de ya cómo lo pongo en la práctica y que hagamos un ejercicio también de cómo mirar o cómo empezar a hacer pequeños estudios bíblicos dentro de nuestro devocional. ¿Por qué? Porque creo que para algunas personas el tiempo de devocional se convirtió en, como lo dijimos alguna vez, en leer un pasaje. Alguna vez nos metimos en la vaca loca de leer la Biblia en un año y entonces es una presión fuertísima porque es leerse 4 capítulos al día y a veces uno no tiene tiempo para leerse los capítulos o se los lee a la carrera y no entiende, no importa realmente si está entendiendo o no está entendiendo lo que está leyendo. O también muchas veces es como tengo la presión de completar lo que tengo que leer para hoy y perdemos como la perspectiva de lo que estamos haciendo y de lo que tendríamos que hacer. Yo quiero hoy que miremos, aplicando las reglas que ya hemos visto, ver un capítulo como un todo. Ya vimos que teníamos que mirar el contexto, hicimos un ejercicio práctico también de observación, de interpretación y de aplicación de un pasaje bíblico. Algunos enviaron sus tareas, otros no. Una persona que mandó la tarea pero estuvo como regular, señor Arias, no hizo bien el ejercicio, pero bueno, se la valemos, no importa. Mentiras, José, muy bien el trabajo y las otras personas también que mandaron las tareas al correo electrónico, también una bendición. Y yo quiero que miremos un capítulo como un todo y que podamos como hacer un ejercicio práctico. Yo quiero que hagamos 2 ejercicios hoy prácticos con respecto a eso. Hay varias cosas antes de empezar a mirar las diapositivas que quiero como que podamos tener siempre en cuenta. Y es, uno, cada vez que ustedes lean la Biblia, cada vez que lean un párrafo, yo les repito, Dios no tiene afán. Dios no quiere que terminemos de leer ya. Dios lo que quiere es que entendamos, que interpretemos y que apliquemos. Entonces, cuando usted lee un capítulo o una porción, un párrafo de la Biblia, que muchas veces si ustedes hacen como un recorderis de las prédicas que se han dado, tanto de Natalia como las mías, se van a dar cuenta que muchas veces giramos en torno a un mismo pasaje. Y de ese mismo pasaje hemos sacado 4 o 5 enseñanzas diferentes con respecto a ese pasaje. ¿Por qué? Porque es que para nosotros ha sido muy importante el poder observar, el poder analizar, el poder como entender la posibilidad de oír la voz de Dios dentro de esa porción de la Biblia que estamos leyendo. Entonces sacamos muchas cosas de una sola porción de la Biblia, sacamos muchas enseñanzas. De eso se trata de que yo pueda leer la Biblia con detenimiento, porque lo que necesito es oír el corazón de Dios. Eso es lo que necesito yo, oír el corazón de Dios. Entonces, cada vez que usted lea una porción, tiene que estar siempre atento a aplicar estas normas o estas reglas de la hermenéutica, ¿no? A mirar cada palabra dentro de su uso, a mirar cada frase dentro del contexto también que se está hablando la frase. Pachito nos hablaba de los hebraísmos, que más adelante creo que va a volver a tocar el tema, pero también unas recomendaciones que yo les doy cuando hagan un estudio bíblico o cuando estén leyendo la Biblia es, primero, trate de sacar cuáles son las palabras claves que usted está leyendo.
Dentro de esa porción que usted está leyendo, trate de sacar cuáles son las palabras claves. Esto porque es importante, esta palabra porque es importante. ¿Qué tiene que ver acá esta palabra? Si puede hacer este ejercicio, piense en lo que leyó, cuál es el versículo clave de ese pasaje que usted leyó. ¿Sí? ¿Cuál es el versículo clave de esto que estoy leyendo? Esto es como la idea central, esto es como el objetivo principal, ¿no? Esto es como lo que el apóstol o el autor de este libro quiere que quede muy claro, si es Jesús o si es alguno de los profetas o si es alguna parte histórica y que hay algo que quede claro. Traten de buscar qué es eso que es importante que quede claro. Traten de buscar en el versículo clave dentro de esa porción o los versículos claves, porque pueden muchas veces que sean varios versículos claves, y también seleccione de alguna manera una forma o trate de buscar una forma de hacer como una, en nosotros normalmente en hermenéutica bueno, en hermenéutica no, sino en cualquier tipo de enseñanza de literatura, le enseñan a hacer a uno como una estructura, como un bosquejo. Entonces trate de empezar a hacer un bosquejo que le permita a usted como identificar de qué se trata lo que estoy leyendo, de qué porciones está compuesto lo que estoy leyendo. Y eso le va a dar a usted un panorama un poco más amplio de qué es lo que está pasando dentro de lo que usted está leyendo. Entonces, por eso el ejercicio de que veamos un capítulo como un todo, pues para mí se volvió como el ejercicio que quiero que hagamos hoy. Ahora sí, José Dima, si quieres ayudarme con el material, te agradezco. Eh, hacer la presentación, la siguiente. Entonces, bosquejar. La idea es que ustedes puedan hacer un bosquejo que les permita como tener claro la estructura de la porción de la Biblia que ustedes están leyendo. Entonces, por ejemplo, yo puse un ejemplo muy sencillo acá que es, vamos a hacer un bosquejo del cuerpo humano. Entonces, el título principal de mi exposición será el cuerpo humano y entonces encuentro que el cuerpo humano, y esto es chistoso porque esto es de lo que me acuerdo yo que aprendí en el colegio, está dividido en tres partes, que es cabeza, tronco y extremidades. Yo sé que eso han cambiado muchas cosas en la educación moderna. Por ejemplo, sé que los planetas no son los mismos planetas que nosotros aprendimos en nuestra época de bachillerato. Creo que quitaron uno, sacaron otro, metieron uno. Bueno, en los reinos animales para nosotros, los reinos era el reino mineral, el reino animal, el reino vegetal, pero después aparecieron otro montón de reinos. Pero yo me acuerdo que a mí me enseñaron que el cuerpo humano estaba dividido en cabeza, tronco y extremidades. Entonces ya solamente con este bosquejo yo ya tengo mucho trabajo, ya tengo mucho material para poder empezar a profundizar dentro del estudio que estoy haciendo. Por ejemplo, si nos fuéramos a mirar entonces el tema solamente de la cabeza, para que podamos hacer una profundización. Entonces tendríamos que mirar ya el tema de que la cabeza voy a encontrar cráneo, si quieres pasa la diapositiva, José. Cráneo, cerebro, ojos, nariz, boca, y en cada uno de estos ítems voy a poder abrir un capítulo entero para poder hacer una profundización. Lo mismo necesitamos que empiece a ocurrir dentro de nuestros estudios bíblicos, que podamos mirar de qué está compuesto esta porción, este pasaje que estoy leyendo, qué mensajes tiene, cuáles son los versículos o el versículo principal y en qué parte se divide. Entonces, por ejemplo, ¿qué debo hacer? Leer todo el párrafo. Cuando yo voy a hacer un estudio bíblico de una porción, tengo que leer todo el párrafo. Y en esa lectura de todo el párrafo, yo tengo que encontrar cuáles son las divisiones principales que tiene ese párrafo. Recuerden lo que hablamos también en algún momento, si quieres pasar la diapositiva, José, lo que hablamos en algún momento y es que la Biblia como la conocemos hoy no es la Biblia original. Los textos que se encontraron en Qumran no aparecen divididos ni por capítulos ni por versículos. Y tampoco aparecen títulos. Usted y yo somos unos privilegiados porque las versiones que nosotros tenemos hoy ya hicieron mucho del trabajo que nosotros deberíamos hacer y es como poder dividir la Biblia por capítulos y por versículos que nos permite ubicarnos mucho más fácil dentro de un libro. Segundo, ya ellos hicieron una subdivisión de títulos, subtítulos, y también ellos ya muchos hicieron el ejercicio de pasajes paralelos. Hay Biblias de estudio que traen otra cosa que se llama concordancia, que también la mencionaba Edward, que tiene que ver con si quiero buscar todos los pasajes que hablan de un tema específico para poder encontrar pasajes paralelos, pues los busco en la concordancia. De hecho, hay libros de concordancia gigantes, la concordancia Strong, que es la más usada, una de las más usadas porque tiene también la terminología en hebreo y en griego. Mejor dicho, son muchas herramientas las que hay. Pero cuando yo hago este bosquejo, esto me va a permitir profundizar más
dentro de lo que estoy buscando, dentro de lo que necesito entender. Entonces le da todo el párrafo y encuentra esas divisiones principales. No se quede con las que ya tiene la Biblia. No se cree con las divisiones, no crea que ellos hicieron el ejercicio muy bien hecho, no. Usted también tiene la capacidad de hacer sus propias titulaciones y sus propias subdivisiones. Busque también de alguna manera cómo poder sintetizar en una oración o en varias oraciones relacionadas lo que serían las subdivisiones de cada una de estas porciones de ese pasaje que está leyendo. Y trate de ponerle subtítulos a esas divisiones para que describan de alguna manera el contenido. Trate que esos títulos sean títulos breves para que no sea más largo el estudio que la misma porción bíblica que vamos a estudiar. Después, lo vamos a hacer, entonces quiero que hagamos este primer ejercicio porque vamos a ver si el tiempo nos da para hacer otro ejercicio que quiero que hagamos también. Hagamos este con Gálatas, capítulo 1. Y entonces, como yo soy el niño juicioso de esta clase, pues ya hice mis propias separaciones y todo, pero quiero que lo hagamos, que lo leamos, y quiero que entonces leyéndolo podamos hacer el ejercicio juntos para que más o menos se hagan una idea de qué es lo que me parece a mí. Entonces vamos a leer Gálatas capítulo 1. Les recuerdo que estoy usando la nueva versión internacional, pero aquí también les dijimos que un ejercicio potente que podríamos hacer todos es leer una porción en diferentes versiones. Leer una versión en diferentes versiones nos permite también tener un panorama un poco más amplio del mensaje que se quiere dar allí. Hay términos que se usaron en las versiones antiguas, que son términos que primero hoy no tienen validez para nosotros, que no tienen un sentido porque han perdido su verdadero significado, y segundo, porque muchas veces los traductores lo que trataron de hacer fue hacer aproximaciones con refranes o con dichos para que la gente pudiera entender la Biblia, y por eso hay versículos que en las nuevas versiones no aparecen. No es que los quitaron, sino que nunca existieron, nunca estuvieron allí, simplemente fueron añadidos, fueron versículos añadidos tardíamente para que la gente entendiera un poco más el concepto de lo que se quería decir. Entonces vamos a leer Gálatas 1 en la nueva versión internacional. Dice: Pablo, apóstol, no por investidura ni mediación humana, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y entonces encontramos que aquí hay un saludo. Yo por eso le puse ahí de subtítulo saludo, del versículo 1 al 5. Sin embargo, si ustedes vuelven a leer, se podrán dar cuenta que de pronto podríamos decir que el saludo va del 1 al 4. Vuelvo a leerlo. Pablo, apóstol, no por investidura ni mediación humana, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Punto. Y viene después, en el versículo 4, Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces podríamos incluso hacer una subdivisión ahí y decir, del 1 al 4 es el saludo, y del 3 al 5, del 1 al 2 es el saludo, y del 3 al 5 es una afirmación doctrinal de Pablo. Afirmación doctrinal de Padre. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracias, paz. Perdón, del versículo 4 dice: Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de Dios, nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y después seguimos leyendo y dice: yo puse un evangelio diferente. Si ustedes tienen la nueva versión internacional, verán que el título que pusieron ahí fue No hay otro evangelio. Y leemos lo que dice: me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Dice, no es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero si aún alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito: si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. O sea que podríamos decir que del versículo 6 al versículo 10 está hablando de un evangelio diferente, que apareció un evangelio diferente. Y yo empezaría entonces haciendo estas subdivisiones. Del 6 al 7, lo que veo es el asombro de Pablo. Pablo dice que se asombra.
¿Mm? Del versículo 8, yo le puse de título El juicio de Pablo. Dice, pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición, que eso era, en la Reina Valera decía, que sea anatema. Y ya anatema le tocaba a uno buscar pues la referencia de qué es anatema, en qué contexto lo escriben, por qué hablan de anatema, de dónde aparece en algún pasaje paralelo el concepto de anatema. Aquí ya no lo han masticado, ¿no? Que caiga bajo maldición. El juicio de Pablo. Pablo está diciendo, si les predican un evangelio diferente, que haya juicio, que caiga maldición. Después sigue diciendo en el versículo 9, como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. O sea que está hablando de un evangelio pervertido, ¿sí? Que ha sido trastocado, ensuciado. Y después, en el versículo 10 dice, ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensa que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Y entonces yo le puse de subtítulo a esta porción, la motivación de Pablo. Si se dan cuenta cómo es de sencillo, es simplemente hacer un ejercicio de observación. Ya tengo las reglas básicas de la interpretación hermenéutica que me han enseñado acá Pachito, José Dimas, Edward. Entonces es simplemente empezar a aplicarlo para que esto de verdad no se quede como una idea solamente de, ay, yo hice un curso de hermenéutica, pero nunca lo pude poner en práctica. Entonces seguimos leyendo, José, si me pasas el... Ok, entonces yo le puse el evangelio revelado a esta parte y lo separé desde el versículo 11 al versículo 17. Dice, quiero que sepan, hermanos, en la nueva versión internacional dice Pablo llamado por Dios, pero yo le puse más bien el evangelio revelado. ¿Por qué? Porque en los versículos anteriores viene hablando de un evangelio diferente, de alguien que trajo otro evangelio. Entonces, por eso para mí el tema principal en estas dos porciones no tiene que ver con Pablo y el llamado de Pablo, sino tiene que ver con el Evangelio, porque más adelante lo que Pablo va a hacer a través de toda la carta de Gálatas es explicar el Evangelio. Si se dan cuenta cómo empieza a funcionar la ley de que tengo que mirar esta porción en el contexto en todo el libro y el libro en el contexto del Nuevo Testamento. Ahí estamos aplicando las normas básicas de la interpretación hermenéutica. Entonces dice, quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. ¿Mm? Miren lo interesante. Por eso les digo que el título para mí no debería ser el apóstol Pablo o el Pablo llamado por Dios, sino para mí tendría que ser el evangelio. ¿Por qué? Porque de hecho Pablo empieza hablando del evangelio. Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Y entonces yo, por eso le puse de título el evangelio revelado. Y el primer subtítulo que puse fue la fuente del evangelio de Pablo, porque él está diciendo de dónde surge el evangelio que recibió Pablo. No de ningún ser humano, sino por revelación de Jesucristo. Y aquí empezamos ya a entender que el evangelio es por revelación. Y cuando hablamos de evangelio, que son las buenas noticias, y que las buenas noticias es Jesús, entonces hablamos de que uno tiene que tener la revelación del Cristo. Y creo que es una de las oraciones que tenemos que hacer por nuestras familias. ¿Sí? Muchas veces oramos, Señor, conviértelos, conviértelos, vuélvelos. Yo creo que mi oración ha venido siendo transformada y mi oración ahora es, Señor, revélate. Revela tus buenas nuevas. Pero seguimos leyendo. Versículo 13. Ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Y entonces yo le puse a esta porción Pablo antes de la conversión. Nos está hablando de cómo era él antes de. Versículo 15, sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando él tuvo a bien revelarme a su hijo, ¿sí?, para que yo lo predicara entre los gentiles, no consulté con nadie. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, de donde luego regresé a Damasco. Y entonces aquí yo le puse Pablo después de su conversión. Después seguimos leyendo. Después de 3 años subí a Jerusalén para visitar a Pedro y me quedé con él 15 días. No vi a ningún otro de los apóstoles, solo vi a Jacobo, el hermano del Señor. Dios me es testigo. No sé si, José, me puedes cambiar la diapositiva, por favor. Y entonces le puse yo de subtítulo a esta porción, los contactos de Pablo con los otros apóstoles.
porque aquí empieza Pablo a hablar de, entonces, hombre, yo tengo el evangelio que fue revelado por Jesucristo. Una de las condiciones que tenían para ser apóstoles era haber estado con Jesucristo. Yo estuve personalmente con Jesucristo, se me reveló en el camino a Damasco, me tumbó del caballo, su luz potente y su voz me habló, y estuve con él aprendiendo directamente de él el evangelio. Y después me fui a buscar a todos los otros apóstoles a ver qué ocurría. Y entonces encuentro que los primeros apóstoles con los que él está son Pedro y Santiago, y por eso le puse de subtítulo Pablo, Pedro y Santiago. Después sigue el versículo 20, Dios me es testigo de que en esto que les escribo no miento, y por eso puse veracidad de Pablo. Y después del 21-24, más tarde fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero en Judea las iglesias de Cristo no me conocían personalmente, solo habían oído decir, el que antes nos perseguía, ahora predica la fe que procuraba destruir, y por causa mía glorificaban a Dios. Y yo le puse de título Pablo en Judea. Ahora, si ustedes siguen haciendo el ejercicio, pues podemos empezar a profundizar un poco más en lo que significa la veracidad de Pablo, Pablo en Judea, Pablo en ese encuentro con Pedro y con Santiago, y empezamos a armar un esquema todavía mucho más profundo, mucho más grande, mucho más, con muchas más variaciones que nos permiten a nosotros ahondar en el tema. Entonces, ese es el ejercicio básico. ¿Cómo hacer un estudio bíblico aplicando esas reglas de la hermenéutica de una forma práctica, de una forma real? Entonces, me gustaría que hiciéramos el mismo ejercicio con otra porción de Gálatas. Estoy feliz con Gálatas porque José Dimas y Javier me motivaron a volverlo a leer, a mirarlo con otros ojos, a profundizar un poco más, a entender un poco más. Encontré una porción en Jeremías, así que ya ahí se termina la presentación. José Dimas, qué pena no tener una presentación con videos y con fotos y como imágenes que muestren una apariencia de que manejo la tecnología, pero no la Biblia. Pero bueno, no importa, esos son otros temas que hablaremos luego. Pero quiero que hagamos este ejercicio ahora porque quedé muy motivado con Gálatas gracias a José Dimas y a Javier. Entonces quiero que todos, por favor, abran sus Biblias. Vamos a buscar, a ver, aquí lo tengo. Quiero que abran sus Biblias en Gálatas capítulo 5 y hagamos este ejercicio con Gálatas capítulo 5 del versículo 2 al versículo 12. Gálatas capítulo 5 del versículo 2 al versículo 12. Entonces, yo voy a leerlo. La idea cada vez que ustedes van a hacer o hay algo que les llame la atención o que quieran conocer o profundizar algo más, la idea es, como les repito, leerlo en varias versiones, leerlo varias veces, profundizar varias veces la lectura. Lo que no entiendo, volver a leerlo hasta que por fin lo entienda. Y ahí sí me siento. ¿Qué cosas es importante tener? Yo sé que ustedes son generación de tecnología y ustedes tienen el computador y tienen el iPad y tienen todas las herramientas tecnológicas como José Dimas, pero yo no. Yo la verdad sí tengo la Biblia, tengo la aplicación de Bible Gateway, tengo otra aplicación que también que se llama Concordance, que también me gusta mucho esas versiones, esas aplicaciones porque me permiten leer versiones en otros idiomas. Sin embargo, yo también tengo mis Biblias de papel, también en varios idiomas, que me permiten interactuar. Yo no sé, hay algo en el olor del papel de la Biblia que me llama profundamente la atención y por eso lo hago así. Sin embargo, les recomiendo, y es algo que todavía tengo la costumbre de hacer, y es escribir. Siempre escriban, ya sea en un papel, ya sea en el computador, ya sea en el celular, en la partecita de notas, escriban lo que Dios les está hablando, lo que Dios les está diciendo. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces tal vez la enseñanza será de pronto sí para mi esposa o para mis hijos o para compartir en algún lado, pero tal vez será el día de mañana que vuelvo a leer eso y tal vez la enseñanza será para mí. Entonces les voy a leer Gálatas capítulo 5. No voy a leer el versículo 1 porque ya lo conocemos. Lo que quiero es que hagamos el ejercicio a partir del versículo 2. Dice, escuchen bien, yo Pablo les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les serviría de nada. De nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Perdónenme un segundo acá, que como yo no manejo la tecnología como José Dimas, estas cosas se me apagan mágicamente. Ok. Entonces dice,
está obligado a practicar toda la ley. Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Nosotros, en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansias la justicia que es nuestra esperanza. En Cristo Jesús, de nada vale estar o no circuncidados. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Tal instigación no puede venir de Dios, que es quien los ha llamado. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo, por mi parte, confío en el Señor que ustedes no pensarán de otra manera. El que los está perturbando será castigado, sea quien sea. Hermanos, si es verdad que yo todavía predico la circuncisión, ¿por qué se me sigue persiguiendo? Si tal fuera mi predicación, la cruz no ofendería tanto. Ojalá que esos instigadores acabaran por mutilarse del todo. Palabras fuertes del apóstol Pablo. Pero entonces quiero que lo hagamos interactuando, que me digan qué título le podrían poner ustedes a esta porción del Evangelio. La Nueva Versión Internacional le puso libertad en Cristo, pero ¿qué título sugieren ustedes? Así que el que vaya a compartir o a hablar, abre el micrófono, dice lo que quiere decir y vuelve, por favor, y apaga el micrófono para que no se nos llene esto de tanto ruido. Los oigo. Advertencia de Pablo. Advertencia de Pablo. Muy bien. ¿Qué otra persona pone otro título? La primera parte podría ser la ley. La ley. Muy bien. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro título? No les dé miedo. La circuncisión es la gracia de la ley. Primero, a ver, Liliana. ¿Qué dice Liliana? Con la circuncisión cumplir la ley. Con la circuncisión cumplir la ley. ¿Y María Paulina? Vivir por la gracia o por la ley. Vivir por la gracia o por la ley. Vivir por la gracia o por la ley. Muy bien, perfecto. Entonces, vamos a hacer entonces... Perdón, Mónica. Libertad y yugo. Libertad y yugo. Ok, ya tenemos varias, cada uno vaya anotando ahí su título y vamos entonces a dividir esto en porciones. Yo pensaría que podríamos entonces dividir esto en varias porciones. Por ejemplo, ¿qué piensan ustedes de que dividamos esto, la primera porción, del versículo 2 al versículo 4? Se lo voy a leer. Escuchen bien. Yo, Pablo, les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les serviría de nada. De nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. ¿Y por qué les digo que del 2 al 4? Porque cuando nosotros vemos el versículo 5, como que empieza ya a hacer una comparación. Nosotros, en cambio, y empieza a hablar de la obra del Espíritu Santo. Entonces yo pensaría que podríamos sacar este 2 de 2 a 4 y podríamos ahí poner razones para no vivir bajo la ley. Porque eso es lo que está diciendo Pablo, ¿no? Si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. Entonces la primera razón para no vivir bajo la ley es porque si vivo bajo la ley, Cristo entonces no me sirve para nada. Después dice, de nuevo, claro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. ¿Por qué no vivir bajo la ley? Porque entonces tengo que practicar toda la ley. Y después dice, aquellos que entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Y entonces encontramos que hay otra razón para no vivir bajo la ley y es, cuando vivo bajo la ley, caigo de la gracia. ¿Les parece? Sí. Ok. Gracias, Liliana. Ok, entonces la idea es que yo voy a ir guiando el ejercicio porque no tenemos mucho tiempo, pero la idea es que usted en su casa pueda sentarse y hacer el ejercicio con lo que está leyendo, que usted pueda hacer este mismo ejercicio. Y entonces, como les decía, el versículo 5 nos da un cambio, nos habla de un contraste, habla de una figura de contraste, una figura literaria que nos va a poner a contrastar con esta idea de la ley. Dice, nosotros en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansias la justicia que es nuestra esperanza. Entonces ahí empezamos a ver que hay otro tema, ¿no? En Cristo Jesús, de nada vale estar o no estar circuncidados, lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. ¿Qué título o qué subtítulo le pondrían ustedes a esta parte? Lo que vale es la fe.
Lo que vale es la fe. ¿Quién más quiere compartir otro subtítulo? Supremacía de la fe sobre la ley. Supremacía de la fe sobre la ley. Recuerden que la idea es poner títulos o subtítulos que no sean tan largos, para que ustedes cuando estén haciendo el estudio puedan como tener la idea clara de lo que entendieron ahí. ¿Quién más quiere compartir qué título le pondrían a esos dos versículos? La obra del Espíritu. La obra del Espíritu. La salvación por fe. La salvación por fe. ¿Quién más? La fe y la gracia. La fe y la gracia. Ok, ¿cuál fue el título que yo le puse a los versículos del 2 al 4? Razones para no vivir bajo la ley. Ok, entonces yo como soy cuadriculado le pondría razones para vivir bajo la gracia. Okay. Razones para vivir por la gracia. ¿Por qué? Porque es que es mi forma, mi estructura, y ustedes tendrán las suyas también para hacer este esquema. ¿Pero por qué? Porque es que estoy viendo, hombre, que hay unas razones para vivir bajo la gracia. Dice que no vale de nada estar circuncidado o no, que lo que vale es la fe. Entonces, ¿por qué vivir bajo la gracia? Porque vivir bajo la gracia lo que vale es la fe. Y en el versículo 5 que dice, nosotros en cambio por obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con hacer la justicia que es nuestra esperanza. ¿Por qué vivir bajo la gracia? Porque hay obra el Espíritu Santo, porque se activa nuestra fe, porque nos llena de esperanza. Por eso entonces yo le pondría así. Pero la idea es que usted también vaya poniendo los subtítulos que para usted son importantes, las cosas que para usted son importantes. Muy bien. Entonces voy a seguir leyendo, porque ahí podemos también incluso, como les decía, cuando hablamos de, por ejemplo, si habláramos de extremidades, cuando estaba poniendo el ejemplo de cómo hacer un estudio con un bosquejo, pues si hablamos, por ejemplo, del brazo, podríamos hablar de antebrazo, brazo y mano. Y si hablamos de la mano, entonces podríamos hablar de falanges y podríamos hablar de falange, falangina, falangeta, podríamos hablar de uñas, podríamos extendernos muchísimo más. Dentro de todos estos pocos versículos que hemos leído ahí encontramos un montón de temas, un montón de tópicos para profundizar. Entonces podríamos hablar de, así como en el versículo 2 al 4, hablábamos de estar desligados de Cristo, de haber caído de la gracia, de estar bajo la obligación de cumplir toda la ley, las razones por las cuales no vivir bajo la circuncisión. Pues aquí también podríamos entonces empezar a profundizar en, porque de alguna manera puedo fluir en el Espíritu cuando estoy bajo la gracia, porque mi fe se aumenta, porque los resultados que se tienen al estar en Cristo son maravillosos, porque la circuncisión o la no circuncisión no tienen significado, porque la fe obra o tiene que obrar a través del amor, y ahí encontramos más. Entonces seguimos leyendo, vamos al versículo 7. Ustedes estaban corriendo bien, perdón, ¿y por qué entonces paro 5 o 6? Porque en el punto número 7 empieza a cambiar de tema. Ya no está hablando ni de la ley, ni de la gracia, ni de la fe, sino que empieza a hablar de una situación específica. Dice, ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Tal instigación no puede venir de Dios, que es quien los ha llamado. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo por mi parte confío en el Señor que ustedes no pensarán de otra manera. El que los está perturbando será castigado, sea quien sea. Y puse punto ahí, ¿por qué? Porque a partir del versículo 11 empieza a hablar también de otra idea. Entonces yo puse ahí otro subtítulo. ¿Qué subtítulo le pondrían ustedes? Engaño. El engaño, muy bien. ¿Qué otro? Sí, como las falsas enseñanzas o algo así. Falsas enseñanzas. Muy bien. ¿Quién más? A mí la idea que me surge acá es de el momento de cambio. ¿En qué momento cambiaron los Gálatas? Acuérdense que lo primero que está diciendo Pablo es, cuando leemos todo el contexto del libro de Gálatas, lo primero que dice, me asombra qué tan rápido se desviaron ustedes del evangelio. Y para mí lo que está hablando es, aquí hubo un punto de cambio. Ustedes estaban corriendo bien, ¿quién los estorbó? ¿En qué momento cambiaron, no? ¿Y qué pasó cuando ellos cambiaron? Que dejaron de obedecer a la verdad, que dejaron de oír a Dios, que dejaron de seguir el llamado de Dios, que dejaron que eso empezara a contagiar a otras personas, que cambiaron su forma de pensar.
¿Sí se dan cuenta todo lo que podemos sacar ahí? ¿Mm? Ahí empezamos a sacar un poco más de enseñanza. Después dice, hermanos, si es verdad que yo todavía predico la circuncisión, ¿por qué se me sigue persiguiendo? Si tal fuera mi predicación, la cruz no ofendería tanto. Ojalá que esos instigadores acabaran por mutilarse del todo. Y ahí entonces encontramos otra porción, otra idea que está desarrollando el apóstol Pablo. ¿Quién más quiere compartirnos qué ideas le surgen acá o qué subtítulo le pondrían ustedes a estos últimos versículos? Defensa de Pablo. Defensa de Pablo, muy bien. ¿Alguien más? Exhortación. Exhortación de Pablo, muy bien. ¿Alguien más? La gracia y la persecución. La gracia y la persecución. ¿Quién más quisiera compartir su subtítulo? Hay otro juicio de Pablo. Ahí. Hay Acaban otro juicio de- de Pablo allí, sí. El juicio de Pablo, perfecto. ¿Alguien más? Consecuencias del engaño. Consecuencias del engaño. Muy bien, puede ser también. ¿Alguien más? Vean que nos está yendo bien. Vean que estamos muy bien de tiempo, José Dimas. ¿Qué me dices tú? Estaba pensando que también podría ser Pablo es calumniado. Pablo es calumniado. ¿Alguien más quiere compartir qué otro subtítulo ahí? O alguien más quiere compartir qué ideas de lo que acabamos de leer le llamaron la atención. El versículo, de todo lo que hemos leído, ¿cierto? De ese pasaje. Sí. La parte final del versículo 6 que dice, yo tengo la NTV y dice, lo importante es que la fe se expresa por medio del amor. Y en medio de todo eso que viene hablando Pablo, del engaño, de la rigidez, de circuncidarse, de todo este caos que tiene allá adentro, de que este hombre lo va a juzgar y no sé qué, lo que salta para mí de todo ese pasaje es que todo esto, la salvación, la fe, el Señor, todo, absolutamente todo se trata del amor que Dios nos tiene. Que todo lo ha hecho desde siempre y para siempre seguirá siendo por amor, más allá de todo ese ruido que había en ese momento ya con los Gálatas. O sea que para ti, Cata, el versículo clave de esta porción que leímos sería el versículo 6. Más que, o sea, si fuera como con rigidez hermenéutica, creo que no, pero lo que más ministró mi corazón realmente fue como esos versículos que le saltan a uno de la Biblia y como con luces, es una figura que sí. Luces. Pero me conmovió ese pasaje, pues. Perfecto. La idea central es como todo el libro, la idea de todo el libro de Gálatas, que es, hey, ya les expliqué que era salvación por fe, entonces, ¿por qué nos devolvemos a pensar y entonces le toca decirle, entonces no se circuncide, no siga, etcétera, etcétera? Esa sería como una idea más académica, pero Muy más bien. de fue esa. Ok, entonces quiero que cada uno me pueda comentar cuál creen ustedes, así como a Cata le llamó la atención esto, le conmovió esta porción y esta enseñanza de que lo importante es la fe que fluye o que se mueve en el amor. Me gustaría que cada uno me pudiera decir, aprovechar que tenemos tiempo, que me pudiera decir cuál fue la porción o el versículo o la idea que le tocó también el corazón. A mí el versículo 7, porque le dicen, oiga, usted va bien, ¿qué fue lo que escuchó? ¿Por qué vos se lo dejó llevar para que usted se apartara y empezara como a devolverse, empezara otra vez como
a desobedecer, porque yo pienso que la vida de uno es mucho eso, ¿no? Uno trata de estar recto. Yo me levanto en mi devocional y como decías tú en alguna prédica, algún día cuando termino el devocional, algo se me salta a la piedra, algo me pasa que se me olvida que estuve en ese devocional y en qué momento o que escuché o qué fue lo que no aprendí, que llegué a hacer todo lo contrario de lo que acababa de leer. Creo que para mí ese es el más importante y el que más me llega al corazón. Qué chévere, muchas gracias. ¿Quién más quiere compartir cuál es la porción de esto que hemos leído que le llamó la atención poderosamente? A mí me parece que es muy fuerte el versículo 4, donde dice, aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia, porque son las implicaciones fuertes de lo que Pablo quiere hacer ver que ocurre cuando nos volvemos al pasado, a la ley. Gracias, José Dimas. Sí, además que el concepto que se maneja ahí es muy fuerte, ¿no? Se han roto con Cristo, es como que me desligué, me desprendí. ¿Alguien más que quiera compartir la porción que le llamó la atención? A mí me llamó la atención el versículo 9 que dice, un poco de levadura fermenta toda la masa, un poco, porque a veces uno piensa que las cosas que están pasando o que lo que uno escucha o lo que uno le dice, que puede ser muy, muy sutil, no daña. Pero dice que un poco de levadura leuda la masa, no tiene uno que dejar que sea un montón de levadura o que sean muchas cosas, digamos que grandes lo que esté sucediendo, sino que uno tiene que estar apercibido siempre porque esas cosas pequeñas, esas zorritas pequeñas van entrando y van haciendo daño y uno termina de estar enredado, de verse enredado y no se dio cuenta. Gracias, Mercedes. ¿Alguien más que quiera compartir cuál fue la parte que más le llamó la atención? El versículo 2, un poco en la línea de lo que hablaba José Dimas, que me parece bastante fuerte, porque es, incluso leyéndolo con entonación, dice, escuchen bien, yo, Pablo, les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. Y esa parte de decir que Cristo no les servirá de nada y que tendemos mucho, no sé, pues a mí me pasa que uno piensa que tiene que hacer méritos, todo el tiempo tiene que hacer méritos. O sea, de alguna manera el cumplir la ley o la circuncisión o seguir reglas busca cumplir méritos y en Cristo pues no hay méritos y buscar cumplir méritos es apartarse de Él, de realmente lo que es Él y quién es Él. Qué difícil, ¿no? Pero con este comentario acabas de hacer méritos para pasar la materia, Sandra. A mí me llama la atención el versículo 8. Tal instigación no puede venir de Dios, que es quien los llamó. A mí me llama la atención este versículo porque es muy claro lo que está diciendo Pablo. O sea, que todo ese evangelio diferente no viene de Dios. O sea, cambiamos el llamado de Dios por algo que no viene de Dios. Aquí es muy fuerte, lo señala. No puede venir de Dios. Gracias, Edward. ¿Quién más? ¿Quién sigue? Me gusta todo lo que estoy oyendo. El versículo. Veo un mensaje, ay, perdón. Claro que lo estoy leyendo en la Reina Valera, pero bueno, el versículo 14 que dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Me llama mucho la atención porque pues se nota la emoción de Pablo, que después como de tratar de convencer con todos los versículos anteriores a los Gálatas, finalmente pues esto es como donde él resume, bueno, si no los puedo convencer a ustedes a disuadir de seguir en la ley, simplemente sigan esto, amarás a tu prójimo como a ti mismo, o sea, todo lo que ustedes quieren hacer, esos actos religiosos, simplemente siempre piensen que si lo van a hacer por amor a Dios y al prójimo, pues ahí están cumpliendo la ley. De resto es seguir en esclavitud. Me parece que eso fue como el repunte de él, como ya no los puedo convencer con nada más, piensen, es el amor, o sea, el amor es lo que importa. Qué bonito, muchas gracias. Dale, Francisco, aunque sonabas como Caro. Es que somos uno. He cambiado la voz. Bueno, a mí leyendo todos los versículos hay una palabra que se me viene a mi mente todo el tiempo y casi que se la pondría en el título. En la Nueva Versión Internacional el título dice Libertad en Cristo.
y para mí casi que lo llamaría contradicciones en la fe, porque todo el tiempo nos están diciendo como, o les estaba diciendo a los Gálatas, ustedes ya conocen la verdad, pero practican otras cosas que realmente los apartan de esa verdad y de la fe. Entonces, para mí, mi palabra clave aquí en todo el capítulo es esa, contradicciones en la fe. Y muy chévere, gracias, Caro. ¿Quién más? Todavía nos quedan unos minutos. Amparo. Para mí me pareció interesante el versículo 10, sí, donde uno ahí retrataba a Pablo. Yo por mi parte me mantengo firme en el Señor, o sea, él siempre asegurando y pues otra parte importante es que dice, pero bueno, yo me mantengo firme y asegura que se mantiene firme, pero el castigo llega a quien sea necesario, sea quien sea. Es decir, ¿cómo le digo? Esa firmeza en este versículo uno ve a Pablo pintado allí, pues, del comportamiento que él tenía, ¿no? Es mi concepto. Muchas gracias. ¿Quién más quiere? Bueno, yo pienso que lo que se pone de manifiesto es como la inmadurez espiritual de esta iglesia de Gálatas, porque a ellos ya se les había predicado, ya se le habían dicho las verdades sobre la gracia, pero sin embargo, todas estas prácticas lo único que denotan es que no habían entendido o no tenían la suficiente madurez para comprender cuál era el mensaje de la gracia del Señor Jesucristo. Entonces creo que el tema es de inmadurez espiritual. Chévere, gracias. Si ustedes se fijan en el versículo 10, aquí podríamos abrir otro capítulo, otro subtítulo que serían las expectativas de Pablo, ¿no? Porque dice, yo por mi parte confío en el Señor que ustedes no pensarán de otra manera. Pablo confía, Pablo dice, mi expectativa es esta, que ustedes no piensen de otra manera, ¿no? Tiene otra expectativa que dice, el que los está perturbando será castigado, sea quien sea, que es otra expectativa y es una expectativa de castigo y de juicio. Después dice, hermanos, si es verdad que yo todavía predico la circuncisión, ¿por qué se me sigue persiguiendo? Si tal fuera mi predicación, la cruz no ofendería tanto. Y entonces tiene otra expectativa, y es que se den cuenta que él no está predicando la circuncisión. Y otra enseñanza que es bien importante es, ¿por qué me ofende la cruz? ¿Por qué la cruz ofende tanto a las personas? ¿Por qué cuando se levantan movimientos antirreligión siempre se van anti la cruz? ¿Por qué no se levantan movimientos anti Buda, anti Krishna, anti la estrella de David, bueno, con el semitismo tenemos ahí también un conflicto, pero siempre es como mirar por qué hay una ofensa ahí en la cruz, y esa ofensa tiene que ver con lo que Pablo está planteando acá, ¿no? La ofensa de la cruz es que los judaizantes creían que lograban a través de sus méritos, a través de cumplir la ley, lograban los méritos que necesitaban para obtener la salvación. Pero la ofensa de la cruz es que no fueron tus méritos, no son mis méritos, fueron los méritos de Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz, el que me dio la salvación. Entonces a ellos les ofendía el pensar que hubo otras personas que llegaron de últimos en la fila y entraron también. Y por eso ustedes van a encontrar varias parábolas en el Nuevo Testamento donde Jesús hace referencia a esa idea, ¿no? El dueño del terreno que salió a buscar obreros y los contrató a unos a las 8 de la mañana, a otros a las 10, a los otros al mediodía, a los otros hasta que contrató a unos a las 5 de la tarde, y cuando fueron a recibir el pago, los que llegaron de primero dijeron, pero ¿cómo así? ¿Cómo es posible que a estos les va a pagar lo mismo que a nosotros que hemos trabajado todo el día? Ahí está la ofensa. Esa es la ofensa de la cruz. Pero eso es importante. Este ejercicio es importante que lo hagan cada vez que se sientan a querer profundizar un poco más en la Biblia. No se conformen solamente con leer una porción, estúdiela. Jesucristo les decía a los fariseos, ustedes dicen que la verdad está en las escrituras, ¿no? Y las escrituras lo único que hacen es hablar de mí. Entonces, este ejercicio, la idea es que ustedes puedan replicarlo. Y quiero terminar con esta idea, gracias a cada persona que ha estado participando, pero quiero aprovechar estos 10 minutos que me quedan para reforzar unas ideas que Eduardo dio. ¿Por qué? Porque cuando ustedes empiezan a hacer este tipo de estudios van a surgir lo que Edward enseñaba hace 8 días de pasajes paralelos. Ahora,
¿Qué cosas son importantes tener en cuenta? Y quiero recordarlas porque Edward ya las mencionó, pero quiero aprovechar para recordarlas. El mejor comentario de la Biblia es la Biblia misma. Edward decía que muchas veces leemos más comentarios de la Biblia que la misma Biblia. Y muchas veces como que nos quedamos buscando la opinión de otros. Recuerden que los comentarios fueron escritos por personas también. Y aquí entonces tendríamos que volver otra vez a poner ese planteamiento que pusimos desde el día 1 también, y es que muchas veces nosotros creemos que todo lo que está escrito en la Biblia es palabra de Dios, y la verdad es que no. Los teólogos liberales decían, la Biblia es palabra de Dios, contiene palabra de Dios y puede llegar a ser palabra de Dios. Por ejemplo, cuando yo miro lo que Pablo dice acá, que dice el que les está perturbando que sea castigado y que le caiga una maldición. Pues hombre, yo no creo que sea Dios el que está hablando ahí, yo no creo que sea palabra de Dios emitiendo juicio y castigo, cuando el mismo Jesucristo dijo, no he venido a juzgar, no he venido a condenar, sino a salvar. Entonces yo puedo decir, bueno, esto lo tomo con pincitas, y aquí más bien estoy sacando a un lado el corazón de Pablo, porque definitivamente no creo que sea el corazón del Padre. Entonces, la Biblia es palabra de Dios, sí, hay muchas porciones de la Biblia que uno realmente sabe que es Dios hablando. La Biblia contiene palabra de Dios, claro, usted va a encontrar muchas porciones en donde se hace referencia a lo que hay en el corazón de Dios, y la Biblia puede llegar a ser palabra de Dios, sí. ¿En qué sentido? En que hay cosas que Dios me va a hablar a mí específicamente y que para mí se va a volver una convicción, y va a ser una convicción personal. Y es algo que yo no puedo imponerle a otras personas. Por ejemplo, hay personas que tienen la convicción personal de que ellos nunca en su vida se van a tomar un trago porque creen o consideran que es que a Dios no le agrada que se tome un trago. Es la convicción personal, pero yo no puedo predicar eso porque es la convicción de una persona o dos, o las que sean, pero no es una doctrina. Entonces, la Biblia puede llegar a ser palabra de Dios en esos momentos en donde para mí tiene una revelación de algo que Dios me está pidiendo específicamente a mí. Por ejemplo, yo les digo a ustedes, para mí, mi relacionamiento con Dios más fuerte, más sólido, es en las madrugadas. Entonces, yo, mejor dicho, para mí, las 4 de la mañana, muchas veces ya estoy yo arriba, hablando con Dios, incluso desde muchas veces antes estoy ya hablando, buscándolo, orando, teniendo tiempos de silencio para aprender a oírlo, a oír su voz, leyendo la Biblia, leyendo la palabra. Pero yo no puedo explicarle a la gente y decirle a la gente, si no hacen el devocional por la mañana, entonces les va a caer el mal de ojo. O como hablábamos con un amigo hoy que decía que le habían enseñado que si no hacía el devocional en la mañana, ese día le iba a ir mal. Ese día, mejor dicho, se había salido de la protección de Dios. No, aquí el tema es que usted pueda sacar sus tiempos para estudiar, para profundizar, para empezar a analizar, a observar, a interpretar y a practicar lo que la palabra de Dios dice. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer un estudio bíblico y encuentren pasajes paralelos, como decía Edward, que los van a encontrar en los pies de notas de las hojas de la Biblia, en unas aplicaciones como Bible Gateway, usted va a encontrar que están como con un colorcito diferente, una letra, y usted hace clic en esa letra y sale el versículo en el que hay un paralelo. Pero lo importante es que usted entienda que la suma de tu palabra es verdad. Eso es lo que dice el salmista en el Salmo 119. La suma de tu palabra es verdad. ¿Eso qué quiere decir? Que frente a un tema específico yo tengo que buscar todo lo que la Biblia dice, y por eso son importantes los pasajes paralelos, para poder tener el panorama completo de lo que Dios tiene para decir con respecto a un tema. Por eso es importante utilizar muchas veces una concordancia amplia, buena, que me dé toda la lista de pasajes bíblicos que utilizan la misma palabra o que utilizan la misma idea, y que yo pueda mirar entonces cómo están relacionados los pasajes paralelos de lo que estoy leyendo para poder tener una visión completa. Si no estuvo la clase pasada, yo le recomiendo que vuelva y la vea para que pueda entender un poco lo que Edward estaba planteando con respecto a los pasajes paralelos. Pero ¿por qué lo pongo acá? Lo pongo acá porque Gálatas es un ejemplo de dónde se utilizan pasajes paralelos. Si ustedes van a seguir haciendo un estudio de Gálatas, se van a encontrar que tienen que remitirse a momentos o a puntos en donde Pablo está hablando o está haciendo referencia a cosas que aparecían en el Antiguo Testamento, otras cosas que aparecían dentro de lo que Jesús mismo hablaba, y por eso es importante que lo tengan. Bueno, nos quedan solamente 6 minutos, solamente me queda agradecerles. Si tienen alguna pregunta, aprovechen ahora que están José Dimas y Edward y que pueden responderlas todas en 6 minutos. Así que, por mi lado, José Dimas, no sé si quieras alguna otra cosa más
ya les estoy dando muchas claves de cómo hago mis prédicas, ya les estoy abriendo mi corazón de cómo tengo mi relación con Dios. ¿Qué más quieres, José Dimas? Oh, excelente, muchísimas gracias. ¿Qué más podríamos decir? No, ahí ya nos vamos copiando. Vamos aprendiendo. Aprendiendo de los que saben. Muchísimas gracias, Andrés, muy edificante, muy bueno hacer el ejercicio práctico para que así nosotros podamos llevar a nuestra cotidianidad, al devocional nuestro, un buen aprovechamiento de este seminario. Entonces, pues muchísimas gracias. No sé si alguna yo quiero decir una cosa más, porque yo creo que muchas personas a veces sienten frustración porque hacen estudios bíblicos y muchas veces quedan como ahí acumulados. Yo quiero decirles, o sea, yo cuando aprendí o cuando empecé a hacer este tipo de trabajos de hermenéutica, a mí me pasaba lo mismo, porque yo decía, uy, miren esto que Dios me regaló, miren esto que Dios me regaló, miren esto que Dios me regaló, y como que uno muchas veces decía, pero pues ahí para qué, eso para qué, o sea, eso quedó ahí en el aire. Yo cuando nos vinimos de regreso a Colombia con mi familia, yo me acuerdo que pues llegamos y lo primero que llegamos a hacer fue, nuestra idea era que nos devolvíamos para Estados Unidos, entonces llegamos a aligerar las maletas. ¿Eso qué es? Saque basura y bote, regale lo que hay que regalar y que no sé qué. Y de pronto salieron de una caja un montón de estudios bíblicos que yo había hecho en agendas, en cuadernos, en cuanto papel me llegaba a la mano y tenía un tiempo en donde Dios me regalaba algo, yo lo anotaba. Y usted no se imagina lo que me ha servido a mí eso, en mi crecimiento personal, el poder recordar las cosas que Dios me hablaba, incluso el poder comparar las cosas que Dios me dijo en ese momento con lo que creo hoy en día y poder mirarlo otra vez a través de la Biblia y decir, wow, cómo estaba equivocado. Porque tenía un montón de cosas que había escrito que yo decía, Dios mío, si esto de verdad fuera así como yo lo pensé, el cristianismo no existiría, o sea, en la humanidad quedarían 2 personas nomás, José Dimas y Consuelo, pero de resto la humanidad hubiera quedado extinta por lo que yo pensaba y lo que yo creía en esos momentos de mis inicios de cristiano. Entonces no lo eche en saco roto, no sienta frustración tal vez de no tener un espacio donde compartirlo, porque muy seguramente Dios le va a dar un espacio donde compartirlo. Muy seguramente tarde o temprano Dios va a poner delante de usted personas que van a necesitar oír lo que Dios ya le ha regalado a usted.